¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a tratar de analizar un poquito, así a bote pronto, la temporada, el fatídico año, la fatídica temporada 24-25 del San Fernando Club Deportivo. Quise esperarme unos pocos de días, la verdad, prácticamente una semana después del domingo, ¿no? Después del partido del Rosal. La verdad que bueno, yo creo que no hacía falta, ¿no? Hacer un análisis táctico, un análisis futbolístico de lo que fue el partido, porque yo creo que se desde el minuto uno que el San Fernando fue allí sin prácticamente convicción, ¿no? De que se podía salvar la categoría. Se hizo un partido horrible, un partido horroroso. Bueno, se tuvo una ocasión en el primer tiempo nada más empezar. Es verdad que después el penalti condiciona, el penalti no es penalti, es fuera del área, pero bueno, que al final el partido no fue digno, ¿no? No fue digno de un equipo que dependía de sí mismo frente a un rival que estaba ya descendido desde que prácticamente comenzó. Y creo que no merecía la pena hacer un análisis táctico de eso porque creo que no se defiende ahí. Creo que la temporada va mucho más allá de un partido, va mucho más allá de estas últimas 5 jornadas con Bugato y al final creo que es un cúmulo de muchas cosas que trataremos aquí de analizar. Precisamente justo después del partido se producía esa decisión, ¿no? De Luis Kissinger que aún no se ha comunicado de forma oficial. Se suponía, ¿no? Por lo que nos comentó a la prensa, bueno, que él iba a buscar el momento adecuado, que querría que fuera lo antes posible, pero de momento pues no, o no lo ha encontrado o no se ha producido aún porque todavía no, bueno, el Luis Kissinger no se ha sentado a los medios a decir que va a dejar de ser presidente del San Fernando Club Deportivo. Esto es una cosa que es complicada, ¿no? Porque no estamos hablando de que en una sociedad anónima deportiva esto no puede pasar así como así. Al final, creo que la gente, la afición, el aficionado venía pidiendo ya desde muchos partidos, desde incluso principio de temporada, esta decisión por parte de Luis, que Luis dimitiera. Luis ha acabado dimitiendo, pero bueno, creo que esta serie por desgracia, ¿no? Esta serie bueno, de resultados deportivos, de dinámica de proyectos, de toda la deriva, ¿no? Que lleva el San Fernando Club Deportivo en los últimos años, no creo que se vaya a acabar porque Luis Kissinger se marche, ¿no? Creo que debe haber muchos cambios. Es verdad que Luis no ha acertado prácticamente en ninguna de sus decisiones, sobre todo en los últimos años. Es verdad que en sus primeros años, su primera temporada de mandato, tomó decisiones más o menos coherentes. Es verdad bueno, que el año de Nacho Castro, apostando por su continuidad, después ya a partir de ese verano donde Nacho continúa, ya todo es muy extraño. Cuando bueno, logra salvar la temporada aquella con Alfaro y con Vizcaíno, a partir de ahí empieza una serie de decisiones que es año tras año, al primer revés, volantazo y cambio de rumbo. 9 entrenadores en 3 años, ¿no? Desde esa temporada creo bueno, que Luis ha ido tomando muchas decisiones por precipitación, quizás por falta de experiencia, quizás no sé, por errores a la hora del proyecto, por errores humanos, no lo sé. El tema del acuerdo con el Cádiz, ¿no? Bueno, que a las 24 horas prácticamente se da cuenta de lo que acababa de hacer y se echa para atrás. Creo bueno, que han sido muchos errores en su mandato y que esos errores se habían visto paliados por salvaciones a la desesperada en las últimas jornadas, ¿no? En sus temporadas en primera ref, hasta que en 2 años de repente se ha visto de estar jugando en Riazor, de estar jugando en la Rosaleda, en el Arcángel, bueno, a tener que jugar el año que viene con todos los respetos, pues frente al Conil, frente al Chiclana o frente al Dos Hermanas, ¿no? La verdad que bueno, es una cosa inexplicable cuando se defienden 2 años consecutivos. Es una cosa que va más allá de lo deportivo y aquí se ha visto demostrado. Por ejemplo, he visto noticias, he recordado, ¿no? Temas, por ejemplo, como el de la ciudad deportiva, bueno, es una apuesta de proyecto, porque aquí se ha comentado mucho, ¿no? De que Luis, sí, Luis ha fallado lo deportivo, pero ha profesionalizado el club. Bueno, ha profesionalizado el club entre comillas, ¿no? Porque es verdad que el San Fernando, de hace 10 años ahora, pues tiene una serie de recursos que antes no disponía. Por ejemplo, bueno, en el lado positivo podemos destacar que tiene un acuerdo con la Armada que le permite entrenar día sí, día también en las instalaciones de la Junta con un césped espectacular que está costeando el club y bueno, que son unas instalaciones al final para la categoría en la que va a competir o en la que ha competido este mismo año de primer nivel, porque muchos equipos no pueden entrenar en césped natural que no sea su estadio, y el San Fernando tiene 2 césped naturales, ¿no? Para entrenar más allá de las instalaciones ya de por sí, bueno, de Bahía Sur o de Bazán, que cuando ha tenido que jugar en césped artificial ha podido también entrenar allí sin problema. En ese sentido, creo que se ha crecido mucho. El club es verdad bueno,
en cuanto a trabajadores y tal, pues bueno, había crecido, aunque es verdad que desde el descenso de primera red también había visto disminuida, yo creo que su calidad y su cantidad dentro del mismo, en el tema, por ejemplo, de comunicación, en el tema de edición. Pero bueno, por otro lado lo que os comento, la ciudad deportiva era una apuesta muy fuerte por parte del proyecto del club y ahí está, nadie se acuerda, nadie sabe nada. Lo del estadio lo dejamos aparte porque eso obviamente no depende del grupo, eso es una parte del ayuntamiento y eso no se sabía. Hubo bueno, un pequeño rayo, ¿no? de esperanza a principios de este año, pero al final pues volvimos a darnos de bruces con la realidad, ¿no? Con lo que tenemos aquí con el ayuntamiento. Y bueno, y lo otro que quería comentar era que bueno, el tema de la profesionalización este año se defiende a segunda red y se apuesta por una figura, en vez de por una figura de un director deportivo tradicional, por una comisión deportiva formada por 4 integrantes que se ha visto que no ha dado resultados. Se ha visto que al final el San Fernando no ha sabido organizar una plantilla equilibrada, porque creo que la plantilla por nombres no era mala, en verano todos lo hubiésemos firmado. Yo creo que una plantilla, un equipo que junta a Germán, a Julio Iglesias, a Manel Martínez, a Cortijo, a Omar Santana, a Quique Carrasco, yo creo que son jugadores todos que estaban consolidados y que venían a marcar diferencias. Ahora que ninguno haya marcado, ya ahí ya no podemos tampoco, ¿no?, culpar, yo creo que ni al director deportivo ni a Luis, pero sí que es verdad que la plantilla no estaba equilibrada, estaba fiada todo a un sistema de 3 defensas que se utiliza durante toda la pretemporada y al primer revés se quita y ya no tienes extremos puros, ya no tienes laterales puros, tienes que gastar la ficha extra que tenías en octubre, creo, o en noviembre, fichando a David Carmona. Bueno, creo que al final se vio, ¿no?, las primeras de cambio, que la plantilla no estaba bien equilibrada. Otra cosa es que sí que tenían calidad y que los jugadores no han cumplido, porque los jugadores no han vuelto a estar a la altura y son los principales culpables de esto, porque ellos son los que juegan y al final no han cumplido con ninguno de los 3 entrenadores que se le ha puesto, ¿no? La apuesta por Antonio Iriondo, pues es más de lo mismo. Yo creo que en verano todos la hubiésemos firmado, porque yo creo que el apartado de la duda que podíamos tener, hace 2 años él asciende con el sanluqueño a Primera Federación, perdón, para la gente, ¿no?, que decía que podía estar muy mayor, y aquí arranca relativamente bien, porque las primeras 4 jornadas creo que el equipo da sensaciones de que iba a más poco a poco y hace un gran primer tiempo Linares. A partir de ahí las cosas que pasan inexplicables por aquí, ¿no?, que el equipo se le va cayendo y ya se vio en esa dinámica de 5 partidos cuando se decía que no, los equipos de Iriondo tardan en arrancar, ahí se veía que no, porque tú cuando tardas en arrancar un equipo al menos se ven pequeñas raíces de lo que puede después surgir, ¿no? A partir de ahí en el San Fernando no se veía nada, era un equipo totalmente desdibujado, que no creían en el entrenador, que los jugadores estaban mal. Además los problemas físicos no eran casualidad, no eran debido a las ondas del campo, a las ondas magnéticas, no, eso era un problema de planificación, un problema de preparación física. El equipo ahí estaba muerto, estaba roto, y de hecho cuando llega Dani Mori, a pesar de todos los fallos que también ha cometido Dani Mori al frente del San Fernando, en su etapa el equipo apenas sufre lesiones. Ahí el equipo, de hecho a mí me comentaban el otro día que había jugadores que además destacaban muchísimo la figura del preparador físico de Dani Mori, que comentaban bueno, que eran de los mejores que habían tenido. Creo que había tenido, me suena, no sé si era él, ya me estoy liando con tantos nombres, yo creo que él era el que había venido de haber estado un tiempo en el Getafe, y al final el San Fernando en esa etapa de Dani Mori no tuvo apenas lesiones. El equipo parecía que resurgía, después se cae. Bueno, otra de las cosas, ¿no?, inexplicables que pasan aquí. Al final yo creo que al San Fernando todos estos años, no sé si por parte del grupo, por parte del presidente, por parte de quién, pero no sé si se le ha puesto demasiada permisividad a los jugadores, porque no es normal que año tras año los jugadores, ya lo mismo el año pasado con Alfredo Santalena, ya lo hemos visto este año con Dani Mori, parece que creen en el entrenador y de una semana para otra al entrenador se le va al vestuario, el vestuario le hace la cama. El partido de Granada del año pasado, el partido de Jerez de este año, el partido de Don Benito de este año, esos partidos no se pierden porque el equipo plantee mal el partido o porque el otro equipo esté más intenso, no, esos partidos se pierden porque los jugadores deciden no salir a jugarlos, ¿no? Y creo que eso es una realidad y de ahí no se salva ningún jugador, ¿no? Y después puedes echar de menos puntos a lo largo de la temporada, pero es que esos partidos los tiras, ¿no? Tiras el partido de Jerez, tiras el partido de Don Benito. Ahí estaba claro que Dani Mori ya no podía seguir como entrenador, pero es un poco la injusticia del fútbol porque creo que Dani Mori, a pesar de todos los fallos, como digo, que había tenido, creo que después del día de la Almería podía a lo mejor iniciar una dinámica positiva, y ahí pasa algo esa semana que solo los jugadores saben, que solo el entrenador sabe, y que de repente pues los jugadores dejan de creer en él, ¿no? Y es una cosa bueno, que da mucho coraje,
porque los jugadores son los que juegan y si los jugadores no quieren jugar, pues el partido se pierde, ¿no? Y te gana cualquiera, como fue ese día el Don Benito, que es un equipo que ha ganado 5 partidos en todo el año y te ha ganado 2 a ti, ¿no? En la temporada. Llega Jaime Bugato, que por ahí va el segundo tema del vídeo que quería tocar. Jaime Bugato, bueno, es una decisión que venía pidiendo a gritos la afición, al igual que lo diría Hondo a principios de temporada, ¿no? Creo que Luis otra vez se deja llevar demasiado por sus emociones, ¿no? Por su gente de confianza y al final, pues bueno, elige a Jaime Bugato, pareciéndome a mí una buena decisión en ese sentido, porque creo que en las jornadas que quedaban, yo creo que el San Fernando ya, más allá de Bugato, no iba a encontrar un técnico que supiera mejor lo que se iba a encontrar, ¿no? En ese momento. Ahora bien, Jaime Bugato pues no puede hacer milagros, ¿no? Y con una plantilla que se demostró durante todo el año que no tenía gol, él hace 3 muy buenos primeros partidos, sobre todo el de Jerez y el de Estepona. El de Estepona es increíble. Hoy mismamente, hoy sábado, va a jugar el Estepona la ida de los playoffs de ascenso a Primera Federación. Y en aquel partido de Estepona al San Fernando le mete un repaso táctico al Estepona brutal, pero un repaso táctico brutal. Y falla 3 o 4 ocasiones clarísimas y cuando mejor está, pues comete un penalti infantil en una jugada que no va a ninguna parte y pierdes el partido. Creo que ahí el equipo ya se ve descendido, deja de creer en Jaime y es una pena porque esos 3 primeros partidos el equipo, incluso mismamente el de Lucán, está cerca de perderlo, incluso por todo lo que falla también. Creo que el de Lucán además es el peor de los 3, pero tanto Estepona como Jerez, teniendo en Jerez un penalti nada más arrancar para adelantarte, una ocasión clarísima de Vanderson al final de cabeza solo en el área chica casi para marcar, bueno, ahí se volvía a demostrar, ¿no? Que cuando tú en las áreas no tienes, pues no te puede dar, ¿no? El día del Torremolinos mismamente el equipo ya está peor, hace un primer tiempo muy serio, falla 2 manos a manos clarísimos, uno de Julio Iglesias y otro de Marru, y después en la segunda parte se ve que el rival aprieta y a ti no te da, ¿no? Con los cambios. Ya el equipo fue a Cádiz yo creo que derrotado, muchos jugadores que se han ido quitando del medio, jugadores que debían haber dado muchísimo más y al final los del filial han sido los que han acabado dando la cara, los que han acabado incluso pidiendo perdón, ¿no? En estas semanas, aunque a mí eso la verdad que, sinceramente, o sea, es que me va a entrar por un oído y me sale por el otro, me honra mucho y sobre todo los de la cantera, ya os digo que no le podemos achacar nada ni a los de la cantera ni a Jaime Bugato, pero a mí el jugador que pida perdón, que no pida perdón, al final eso es unas palabras, ¿no? Que es un texto que queda ahí, que es muy bien, es que el daño ya está hecho, ¿no? O sea, sinceramente bueno, a mí me da igual, o sea, es que ya con la temporada que han hecho algunos es que me da igual quién no pida y quién pida, ¿no? Perdón. Obviando de todo ello a los jugadores de la cantera, como digo, que son los que menos culpa tienen junto a Jaime Bugato y obviamente se salvan de todo este desastre. ¿Qué hacer con Jaime Bugato el año que viene? Pues el año que viene San Fernando va a competir en Tercera Federación, una categoría que es difícil, una categoría que tiene un sistema de ascensos complicado porque solo asciende directo el primero y el resto tienen que jugar 3 eliminatorias de playoff y además 2 de ellas entre los mismos integrantes del grupo. Un grupo que va a contar con equipos como la Barona o como el Cádiz Mirandilla que han descendido contigo, equipos que vienen de atrás apostando fuerte como el Dos Hermanas o como el Chiclana, filiales complicados como el Córdoba B, el Ceuta B, el Sevilla C y bueno, al final es una tercera división incluso más flojita que la antigua tercera división en cuanto a nombres de equipos, pero hoy en día sabemos lo igualado que está el fútbol y aquí se ha vuelto a demostrar. Una plantilla que todo el mundo apostaba que iba a estar arriba del San Fernando esta temporada, pues desciende y bien descendido, ¿no? A tercera federación. Aquí si no haces un grupo equilibrado, no haces un grupo que crea en el entrenador, que conozca la categoría y que no vaya de estrellitas y de figuritas, pues te la puedes comer, ¿no? Te la puedes llevar y es lo que le ha pasado al San Fernando. Ahora, en el ejemplo contrario, tenemos al Torremolinos, un equipo que estaba en tercera red, que había descendido de segunda a tercera red con Antonio Calderón y que en 2 años, con una base de proyecto, con jugadores que han creído, con jugadores que son de allí, pero sobre todo aparte de que sean de allí, que tienen calidad y que creen en el proyecto y en el entrenador, y en 2 años han llevado el equipo a primera red y además practicando un fútbol espectacular. O sea, es un equipo que envidia sana, ¿no? De lo que han hecho, que sí que tienen dinero, pero el San Fernando también tiene dinero, ¿no? El San Fernando también ha fichado una plantilla con dinero y con jugadores cobrándolo bien y con jugadores con trayectoria y aquí no han creído y allí sí, ¿no? Entonces te paras a pensar el por qué, ¿no? Así que bueno, ya os digo que el año que viene, ¿qué hacer con Jaime Bugato? Ahora mismo primero tenemos que ver quién va a ser el presidente, qué proyecto deportivo va a haber. Yo sinceramente le daba una oportunidad, yo creo que se merece empezar a hacer un proyecto con jugadores de la cantera. Es verdad que no tiene que ser el San Fernando B entero, porque no todo el mundo de San Fernando B tendrá el nivel para jugar en tercera federación, pero creo que sí que hay 4, 5, 6 jugadores más que válidos para que estén ahí, para que sean importantes desde el principio, porque un proyecto de cantera tienes que contar con jugadores desde el principio que sean de la primera plantilla o una plantilla
más corta, pero con jugadores que estén todo el día, porque no puedes decir proyectos de cantera y hacer una plantilla de 20 jugadores y tener a 2 o 3 entrenando que sabes que no van a estar nunca ahí para jugar o para ir convocados, ¿no? Porque además en esta categoría vemos que no son convocatorias muy largas, que no hay muchas opciones de cambio y bueno, tienes que apostar por ellos de verdad, ¿no? Al final si no apuestas no sabemos cómo te saldrá. No estoy diciendo que hagas una plantilla entera con el San Fernando B, pero sí con 4 o 5 jugadores que se han demostrado esta temporada, como Juanma, como Sergi, como Chata, como Marcos Herrera, que tienen que estar ahí, ¿no? Tienen que estar ahí por nivel, porque es que para traer a un jugador que me va a hacer lo mismo o menos, se ha visto incluso en estas últimas jornadas, mucho menos que ellos, pues no tiene sentido, ¿no? Teniendo jugadores más que válidos ahí en esa cantera, en una cantera que, más allá de los fallos que se han producido, como ha podido ser ese tema del juvenil, el infantil ha ascendido, vamos a ver el cadete, muchos equipos asentados en las principales categorías y muchos chavales que van surgiendo de ahí abajo. Por mi parte nada más, creo que no se me pasa nada de lo que tenía planteado hablar, un vídeo larguísimo, eterno, pero creo que merecía la pena, me había quedado callado estos días, como digo, fue un domingo muy duro. Os doy las gracias a los que estuvisteis ahí escuchándome, a los que me habéis mandado mensajes de ánimo, porque al final antes de periodista soy aficionado, como sabéis, del San Fernando Club Deportivo, del Club Deportivo San Fernando de toda la vida. Y el domingo fue uno de los días más tristes, ¿no? Para mí y para muchos aficionados, ¿no? El dos descensos consecutivos, el cómo se produce, el dónde se produce. Y bueno, fue una enorme pena, pero bueno, desde ya estamos pensando, ¿no? En lo que viene, siempre hay que ser optimistas, creo que a peor no se puede ir y ojalá bueno, de aquí a dentro de muy poquito ya estemos otra vez con movimiento y ya estemos pensando en lo que tiene que ser un regreso obligado, pero siempre dando pasos sobre seguro y que el club empiece a tomar buenas decisiones porque en la dinámica, en la deriva que se lleva en los últimos años es imposible que nada saliese bien. Si se hacen las cosas bien, despacito, no sé si será el año que viene, el siguiente, pero pronto se irá volviendo, ¿no? A las categorías que tiene que merecer este San Fernando Club Deportivo. Por mi parte nada más, como os digo, si queréis dejarme en los comentarios alguna opinión que se me haya pasado o algo en lo que no estéis de acuerdo o que si estéis de acuerdo, pues me lo dejáis. Muchas gracias a todos como siempre y nos vemos en el próximo vídeo del canal.